Muy buena familia, ¿cómo estáis? Espero que todos muy bien. Pues sí, hoy no pensaba hacer, hoy pensaba hacer un día de tranquilidad, de descanso, porque ya sabéis que estoy malo, ando ahí ya sin fiebre, pero aún estoy bastante pillado. Pensaba hacer directo mañana, que además estaremos con Tesouro. Pero claro, sale una noticia como esta y digo, como mínimo habrá que hacer un vídeo, ¿no? Para por lo menos enseñarlo. Y es que efectivamente, como dice el título, imagino que del vídeo, que no sé todavía qué título pondré, y la miniatura, pues en GP1 ya tienen imágenes de la nueva GP27 de Ducati. Y no es broma, es así tal cual. Y ahora vamos a ver más imágenes y vídeos incluso. Vamos a ver igualmente qué es lo que nos dicen aquí, la traducción directamente de Google, que no sé yo si estará muy bien. Igualmente, espérate, porque creo que más que la traducción de Google, voy a dejar aquí en italiano, pero yo aquí puedo tener, a ver, a ver, que lo voy a traducir mejor, posiblemente en ChatGPT, y os lo leo. Dice, con motivo, bueno, dice, el futuro es ahora, podría decirse perfectamente así. Con motivo de la jornada organizada en Misano por Garage 51, Michele Pirro ha sacado a la pista la nueva de Ducati Desmosedici 850. Estamos hablando de la moto que veremos en acción a partir de 2027, que presenta diversas novedades técnicas. Esto, vuelvo a decir, es exclusiva de GP1, así que kudos a GP1 y ya sabéis, página italiana y de confianza, que os recomiendo muchísimo que os paséis por ella. Dice, como bien sabemos, la cilindrada ha sido reducida, los dispositivos de altura serán eliminados, mientras que Pirelli sustituirá a Michelin como proveedor único de neumáticos. No solo eso, también la aerodinámica será reducida, como ya se puede ver en las fotos que aparecen en este artículo y fotos que vamos a ver ahora cuando termine de leer esto. El carenado de la moto para el próximo año es, de hecho, bastante diferente al actual. En estos meses en Borgo Panigale han trabajado intensamente en el proyecto y hoy Pirro ha mostrado una versión de la Rosa con vista a 2027. Esto hay que decir que es los primeros coletazos, esto va a ser posiblemente esa primera base, diseño sobre el que se estará más o menos pensado el concepto, ¿no? De lo que será esa GP27, esa de Mosedici GP27 con la que en principio tanto Marc Márquez como Pedro Acosta pues competirán el año que viene vestidos de rojo. Dice, el programa de test prevé que Michele se encargue de las primeras pruebas con la Desmosedici, mientras que en una segunda fase también será utilizado Nicolo Bulega, muy probablemente a partir de junio. Nicolo Bulega, hay que recordar que sobre todo el papel fundamental que va a tener la segunda parte, ¿no? En este desarrollo es sobre todo por el tema del conocimiento que tiene de los neumáticos Pirelli, ¿no? Y eso le va a venir muy bien, por eso quieren utilizarlo en esa parte final del desarrollo a Nicolo. Hay que mencionar que esto parece una tontería, pero no es tanta tontería porque es cierto que hemos visto a Honda probar, por ejemplo, y a KTM probar, por ejemplo, la 850, pero no el concepto entero de la moto en sí. Hemos visto ese 850, pero con la aero de estos años y demás, ¿no? Con la aero actual. No con algo más reducido, no con algo distinto. Y en este caso, como podéis ver, es bastante distinto en ese sentido. Igualmente, ahora vuelvo a decir que tenemos algún vídeo y tenemos un vídeo sin sonido, eso sí, lo veremos y imagen también. Que bueno, que sigue aquí, sigue diciendo. Cabe destacar que el test de Misano no contó con unas condiciones meteorológicas especialmente favorables, como sí ocurrió la semana pasada durante las jornadas del CIP. Un lunes nublado y también con mucho viento, ¿no? En el que también rodaron los jóvenes pilotos de la Ducati V2 Future Champs. En cuanto a la V4, hoy Michele también debería realizar test con la Superbike, continuando así el trabajo de desarrollo de la moto roja en el campeonato de motos derivados de serie. Bueno, fotografías. Estas son fotos de, ya os digo, bueno, esto se puede abrir más grande porque estos son muy pequeños. Sí, se lo pongo así. Ahí, mira. Ahí está Michele Pirro montado en ella. Por ahí había alguna foto en la que se veía a Davide Tardozzi también ahí, ¿eh? Se veía también a Tardozzi atento, muy atento a, a las pruebas. Vemos que
Fíjate, ¿no? Como todo el concepto. Que por cierto, esto sería interesante ver las imágenes, buscar las fotografías de los test de Misano del año pasado. Claro, es que juraría que el concepto del frontal del carenado que vemos aquí ya lo habíamos visto el año pasado en el test de Misano a Michele Pirro, precisamente. Se colaron ahí algunas fotillos y vimos algún concepto así. Que yo recuerdo que compartimos en plan, ojo, ¿y esto? Y dijimos, esto posiblemente sea probando cosas para el año que viene, ¿no? Y ya vemos que, hombre, que hay. Que fijaros, ¿no? Cómo no tiene nada que ver con cómo es ahora, ¿no? O sea, es mucho más reducido, mucho más pequeñitas las aletas. Claro, la gente pensaba, que igualmente, vuelvo a decirlo, esto yo creo que es más base del concepto más que otra cosa. Sin embargo, vuelvo a decirlo, sí me parece interesante que sea la primera vez que, por lo menos parece la primera vez que vemos a un equipo sacar todo, ¿no? Sacar el concepto junto, ¿no? Completo, ¿no? No solamente una moto con el motor 850 y ya está, no, no, no. Sino Pirelli, carenado, el tema aero también. No sé si todo el concepto aero, no lo creo. No lo creo, porque yo creo que el lateral, el concepto aerodinámico lateral es el de la GP25. Este concepto aerodinámico lateral de la GP25, el frontal sí. Frontal sí. El colín también. El Colín también, creo, ¿no? No estoy muy seguro. Es que, sí, a ver, si se ve así, parece igual, exactamente igual. Pero no estoy absolutamente convencido en cuanto a el ancho que tienen. Sin embargo, vuelvo a decir, bueno, me parece interesante que hayan sido por lo menos en Ducati los primeros que igualmente, mira, aquí está de fondo David Tardozzi precisamente, igualmente ya incluso Ducati en el 2024 llegó a mencionar que ellos ya tenían cosas pensadas del 27 que ya incluso podrían poner en pista, ¿no? En ese sentido da la sensación de que están un poco más adelantados, ¿no? Aquí se ve de nuevo aquí a David Tardozzi, la moto metiéndola ahí en el garaje. Aquí se ve más grande la foto de Michele Pirro sobre ella. Mira, con técnico de Pirelli. Bueno, no sé a vosotros qué es lo qué sensación nos deja. Tengo que decir que, por ejemplo, Alex Espargaró, que por suerte sabemos bueno, que está bien y que tendrá un proceso de recuperación que, bueno, que ojalá, como obviamente ya dijimos en su momento, se recupere no lo antes posible, sino lo mejor posible y ya el tiempo que sea lo que tenga que durar, pero la recuperación, pero que se recupere bien. Pero por lo visto a mí me llegó información de que parece que se cayó en la primera vuelta, primeras vueltas con esa Honda 850. O sea que tampoco pudieron hacer, por lo menos con Aleix, no sé si con Naka, pero por lo menos con Aleix no pudieron hacer mucha prueba con el concepto nuevo de la Honda, aunque creo que igualmente era con paquete aero antiguo. Aquí es paquete aero 25, pero ese frontal sí, claro, lo que yo no sé en tema reglamentación, si ese carenado podría servir igualmente para el reglamento 2027. Sin embargo, aquí tenemos, de nuevo vuelvo a decir, bueno, pues una GP27 por primera vez. Mira, aquí pasando aquí por línea de meta. Vuelvo a decirlo, esto es de GP1, ¿eh? Lo digo para que os metáis, para que lo sigáis también por Instagram, para que, bueno, hay que darle el kudos al que se lo merece. Así que interesante aquí, Ricciardo Guglielmetti. No sé si no creo que lo haya pronunciado bien, pero bueno, lo he intentado. Interesante, interesante. Ya os digo que yo no tenía intención realmente de subir vídeo y ni hacer directo porque todavía estoy ahí medio ok, prefiero ir pues dosificando un poco la energía. Pero creo que el haber sacado esto, creo que molaba ver las imágenes un poco junto, comentar un poquillo y ver aunque sea ese pequeño videíto, en vez de simplemente a lo mejor subir un short y ya está. Porque creo que al final tampoco no se le da el crédito que se merece también a los que lo han mostrado, que son los de GP1, ¿no? Así que simplemente eso, chicos. Tengo ganas de ver qué es lo que comentáis vosotros. No sé qué sensación os da el ver las imágenes de cómo se ve esto. También es que es rara ver la moto sin ningún tipo de patrocinador, bastante raro, ¿eh? Pero bueno, el futuro es hoy. Así que nada,
Mil gracias, como siempre, por ver los vídeos y nos vemos mañana con Tesouro. Mañana con Tesouro vamos a analizar, como ya había salido lo de Ogura y demás, y parece va a ser compañero de Martín, pues digo, vamos a analizar entonces cómo quedan las japonesas, ¿no? Ogura Martín, Toprak Miller, y en Honda Quartararo Alonso, Zarco Moreira y Tectroa, ojito, que eso también tenemos que hablarlo con Tesouro. Mañana con Tesouro a las 7 de la tarde, que no a las 6, a las 7 tenemos directito de los buenos. Un abrazo a todos, chicos. Y nada, si has llegado hasta aquí, te agradecería mucho que le dejes like. Deja el botón del hype también si quieres. Y que te suscribas si no estás suscrito, que ayuda muchísimo. Un abrazo enorme.